¿Qué pasa, Mix? Vamos con noticias de Valencia en un minuto y pico, tu noticiario de los sábados por la mañana, y comenzamos con la noticia de que ciudadanos valencianos se organizan para buscar a carteristas por la ciudad. Yo he preguntado a mis fuentes policiales si el aumento de carteristas era real. Tenemos fuentes policiales y me han dicho que sí, que cada vez hay más carteristas actuando en la ciudad. Valencia se queda sin el Mundial 2030. No vamos a ser sede. Parece que la nueva licencia para construir el Mestalla no es suficiente. Básicamente nadie se fía que el Mestalla esté hecho para el 2030, ¿vale? Yo tampoco me fío, tú tampoco te fías, Catalá tampoco se fía, nadie se fía. David Guetta la lía en el Ciudad de Valencia haciendo esto. ¿Os acordáis de las banderas que sacamos relacionadas con las bacterias E. coli que afectan al norte de la ciudad, a las playas del norte de la ciudad? Pues nada tenían que ver. Las banderas realmente son para gente daltónica, para que puedan diferenciar sin tener que distinguir los colores, simplemente por simbolitos. Se termina el tramo final de la avenida Blasco Ibáñez. Lo que se termina también, junto a la peatonalización del Cabañal, es la posibilidad de aparcar en el Cabañal. Nuestra conocida sección Pachi, no te metas en política, nos vamos a Paiporta, donde el pleno del ayuntamiento ha retirado el sueldo a un edil que había pedido promo para los inmigrantes ilegales. No voy a decir yo de qué partido es este edil, tú lo vas a adivinar. Y nos vamos con el PSPV, porque se ha destituido a la directora del Instituto de la Mujer. Parece que esta señora tenía negocios junto a su mujer relacionados con los puntos violeta. Esta señora dice que no es ilegal lo que ha hecho. Y aquí tenemos que recordar algo. No es lo mismo la ética que la estética. La estética en política es importante. Vamos con noticias más curiosas como esta. Renfe está utilizando mapas de la Encarta 98 para sus trayectos Alicante-Barcelona. Esto es maravilloso. La Encarta 98 sigue dando sus frutos años y años después. Y ahora nos vamos a la Marina de Valencia, donde la policía y la Guardia Civil se está teniendo que poner seria porque la gente se baña entre los muelles. Y diréis, ¿turistas? No, estos son locales. ¿Sabéis quiénes son turistas? Los que nos están plantando las aceras llenas de tendederos delante de los bajos turísticos. Y yo diré aquí, o sea, ¿os acordáis del capítulo de Los Simpsons de Crisis de Unidad? Pues señores, ropa gratis. El lado positivo. ¿Sabías que los chinos emplean la misma palabra para decir crisis que para decir oportunidad? Sí, crisis-tunidad. Y en nuestra aclamada sección, ¿hace cuánto tiempo que Gretzi no se queja del tráfico? Esto fue a principio de semana. Gretzi hizo así como una performance en un banquito quejándose de las motos de alquiler que la gente deja aparcadas por cualquier lado. Y él se hizo un banquito con reposapiés. Y ahora sí que sí, amigos, muchas gracias por estar aquí una semana más. Vamos a comentar las noticias en los comentarios, ya sea la noticia de los carteristas, la de que el Valencia no va a tener mundial, o la de los tendederos turísticos para tener ropa gratis. Y quizás estás viendo esta camiseta y estás diciendo, madre mía, ¿cuántos patrocinadores tiene el chaval ya? Pues oye, no tenemos ni un solo patrocinador. Esta camiseta nos la regalaron junto a unas cuantas cosas más. Y mi padre siempre dice que es de bien nacido ser agradecido. Así que si quieres que tu camiseta salga aquí, si quieres que tu gorra salga aquí, simplemente nos mandas una gorra, nos mandas una camiseta o nos hablas y hacemos algún tratillo de colaboración. Y nosotros encantados. Venga, Mix.